Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Y vamos a ir con lengua y literatura desde octavo. No, en octavo vamos a hablar lo que es el participio. El participio del verbo se usa en español para formar tiempos compuestos y para perifrasis verbales. El participio activo se ha convertido en un adjetivo que se usa para calificar un sustantivo, ¿no? Estamos viendo una de las formas del verbo que asume cuando el adjetivo se convierte en un adjetivo calificativo, ¿no? El verbo deja de ser simplemente una acción y se convierte en un verbo que da más relevancia a la oración y no simplemente en un verbo que cumple la función de emplear y hacer entender la oración en respecto a la acción que se está realizando, ¿no? Después de empezar con una pequeña introducción de lo que es el verbo participativo, vamos a ir con los extranjerismos, ¿no? Los extranjerismos en castellano frecuentemente se utilizan palabras tomadas de otras lenguas. Estas se denominan extranjerismos. Esto sucede en todas las lenguas cuando surgen nuevas necesidades expresivas de los hablantes. Nuestro idioma se ha enriquecido desde mucho tiempo atrás con términos provenientes del árabe, del inglés, del francés, del italiano, etcétera, incluso de lenguas como el chino y el japonés. Los extranjerismos básicamente son lenguas que el contexto lo asemeja y lo convierte parte digamos, de su léxico habitual o normal y lo vuelve como algo más cotidiano. Entonces, los extranjerismos son terminologías que se toman o se adaptan de otras lenguas hacia nuestro contexto, ¿no? Vamos a ver, si no estoy mal, un video acerca de algunos extranjerismos y tipos que podemos encontrar al momento de queremos adaptar desde el contexto de afuera hacia adentro, ¿no? Me avisan si se escucha, si te tienen algún problema, por favor, me avisan, ¿no? Todo lo que es octavo, por favor, preste atención. En este capítulo conoceremos qué lenguas han influido en la configuración del léxico del español y los diferentes momentos en que estos términos extranjeros se han incorporado a nuestro idioma. El español es una lengua romance como el rumano, el italiano, el francés, el catalán, el gallego o el portugués. Estas lenguas son el resultado de la evolución del latín. Los romanos no se limitaron a conquistar la península ibérica. También nos legaron múltiples construcciones, calzadas, acueductos, villas, teatros, su cultura y especialmente su lengua. Del latín procede la mayor parte del vocabulario español. Puente, maestro o hablar. La cultura romana desplazó la de los antiguos pobladores, cántabros, lusitanos, celtíberos. Pero las lenguas prerromanas dejaron su huella en el latín hispánico. El vasco es la única de aquellas lenguas primitivas que ha pervivido hasta el presente. Los pueblos germánicos conquistaron militarmente el Imperio Romano, pero sucumbieron a la lengua y cultura de Roma. El latín hispánico incorporó germanismos, en su mayoría relacionados con la guerra y la ganadería. Durante el periodo comprendido entre la romanización de la península en el siglo IX aproximadamente, se configura el núcleo del vocabulario español, lo que se conoce como léxico patrimonial. Este está constituido por el latín hablado en Hispania y las aportaciones de las lenguas prerrománicas y germánicas.
Las palabras que, a partir de este momento, se incorporan al español se consideran extranjerismos. El contacto con otros pueblos a lo largo de la historia ha favorecido la ampliación del vocabulario. Por el número de voces que nos han transmitido, merecen especial atención los árabes. La presencia en la península de los árabes durante 8 siglos se ha traducido en la incorporación al español de más de 4.000 términos de los más variados campos. De las matemáticas tenemos cifra, cero, algoritmo, álgebra; de la medicina y la química, jarabe, alquimia, alcohol, alambique; de la gastronomía, alcachofa, arroz, berenjena, naranja, limón, sandía; de la botánica y la agricultura, alelí, jazmín, algodón, noria; del ámbito doméstico, alfombra, almohada, jarra, alcantarilla. Los reinos cristianos fueron reconquistando las zonas ocupadas, avanzando desde el norte. Este proceso culmina en 1492 con la toma de Granada. En ese mismo año se emprende la aventura americana. En el nuevo continente, los conquistadores españoles se encuentran con realidades desconocidas. Para nombrarlas, adoptan términos procedentes de las lenguas amerindias. Son indigenismos como tomate, chocolate, maíz, patata, caimán, tiburón, iguana, hamaca, huracán, canoa. No solo el contacto con otros pueblos en la península o en América ha sido la vía de ampliación de nuestro léxico. También los movimientos culturales han aportado, en diferentes épocas, términos al español. En la Edad Media, a través del Camino de Santiago, entran galicismos y occitanismos. Durante el Renacimiento domina la cultura italiana, lengua de la que tomamos voces como novela, soneto, bufón, balcón, aria, concierto, belleza, acuarela. La influencia francesa predomina en el siglo XVIII con la Ilustración. En este momento entran en español palabras como hotel, pantalón, blusa, chal, bisutería, peluca, restaurante, entrecot, fresa, galleta, consomé, guillotina. Muchas otras lenguas han contribuido también al enriquecimiento de nuestro léxico. Sin embargo, hoy es el inglés la que ejerce mayor influencia en multitud de ámbitos. Todos los extranjerismos, así llamados con independencia del momento histórico de su incorporación, se añaden al léxico patrimonial. Conforman lo que se denomina léxico adquirido. También los cultismos forman parte de este. Se trata de palabras tomadas de las lenguas clásicas, griego o latín, con posterioridad a la formación de la lengua. Dada la época de su introducción, no han sufrido los cambios de las voces patrimoniales. Así, un mismo término latino ha podido dar lugar a una voz patrimonial, hostal, a un cultismo, hospital, y a un extranjerismo, hotel, a través del francés. En definitiva, el español desde sus inicios y hasta la actualidad ha incorporado términos de otras lenguas en un proceso que continúa. Listo, ¿no? Pienso que pues para poder tener una idea clara de los extranjerismos no es tan poco desconocido, ¿no? No es tan difícil de entender lo que es un extranjerismo, puesto que es el mismo término, la misma terminología como tal, incluida en nuestro lenguaje. Si acá hablamos del español, pues todo lo que es podcast, si decimos un CD, si decimos un chef, todas esas terminologías no son de español, entonces son traídas del idioma extranjero y por eso se llaman extranjerismos, ¿no? No necesariamente va a ser el inglés el único extranjerismo que va a haber en nuestro contexto ecuatoriano, pero es el más utilizado, ¿no? Es el que más abrevia algunos términos que en el castellano son muy grandes o no expresan lo que el emisor quiere, por tanto son adaptados y tomados como tal y se convierten en extranjerismos, ¿no?
Vamos con el uso de la C en palabras terminadas en ciento. La palabra es merecimiento y acontecimiento son sustantivos que se derivan de los verbos merecer y acontecer respectivamente. Para realizar esta transformación de verbo en sustantivo se reemplaza la terminación verbal de er y oír por el sufijo miento, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo. Vamos a ver que los verbos terminados en cualquier, que puede ser are, ir, orur, para poder implementar lo que es el final de cimiento, existe esta transformación que no es nada de lo común, ¿no? Por eso no son temas del otro mundo, ¿no? Para la actividad que vamos a realizar de la semana de lo que es octavo año, vamos a buscar palabras procedentes de otras lenguas y las clasificamos en adaptadas o no adaptadas. En esta, por favor, en la actividad que les estoy poniendo para la semana, estos son los enunciados. Quiere decir que las palabras que ustedes tienen que ver si son adaptadas o no, se encuentran en el módulo. Este es solo el tema, digamos, de la actividad. Ustedes revisan el módulo, ven los temas que hemos visto en clase y ahí al final tenemos la actividad, ¿no? Y tienen que hacer estas dos actividades. La primera, que es buscar las palabras, ahí en el módulo están las palabras, y la segunda, escribo en mi cuaderno los sustantivos derivados de los siguientes verbos. Igual, ahí están los verbos. Recuerden que en la clase lo que estábamos hablando del uso de la C, a los verbos terminados en areir, por ejemplo, merecer, vamos a cambiar la terminación del verbo de er o ir y vamos a aumentar cimiento. Es lo mismo que tienen que hacer en la actividad. Tenemos los verbos y vamos a suprimir el ar, el ir, el or, el ur y vamos a poner el sufijo cimiento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, octavo año? Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 2, asignatura de matemáticas para el noveno año de educación general básica. Por favor, ¿por qué iniciamos con noveno? Recordemos que las personas que anteriormente estaban en octavo están en el ciclo de 11 meses, por lo cual ahorita ya aprobaron para ingresar a noveno, ¿ya? El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a revisar qué son los conjuntos, cómo se definen los tipos de conjuntos que podemos tener y qué operaciones principalmente se realizan entre los conjuntos, ¿ya? Vamos a iniciar. Nosotros al escuchar la palabra conjunto, lo asociamos comúnmente con la agrupación, es decir, que un conjunto es únicamente un grupo de cosas o de elementos que se han agrupado porque tienen alguna característica en común. ¿Qué puedo agrupar? Puedo agrupar colores, puedo agrupar nombres, puedo agrupar números, podemos agrupar un sinfín de cosas de acuerdo a la definición que nosotros hagamos de ese conjunto, ¿ya? Se entiende por conjunto a la agrupación de objetos bien diferenciados de nuestra intuición o mente. Se pueden agrupar, por ejemplo, nombres. Tengo mi conjunto A, la letra del abecedario que yo coloco frente al conjunto es el nombre que yo le doy al conjunto, es decir, mi conjunto se llama A. Y el conjunto se suele encerrar o se suele delimitar entre llaves. Estas llaves me indican que todo lo que está dentro pertenece a ese conjunto. Se llama conjunto vacío o nulo al que se simboliza por la letra del alfabeto, como un círculo con una línea. Ese es cuando nosotros no tenemos nada en el conjunto. O se puede utilizar también las llaves vacías sin nada dentro, ya que es un conjunto vacío. El conjunto universal siempre se representa por la letra U mayúscula, que es el conjunto de todas las cosas sobre las que se está tratando. Este conjunto universal puede mencionarse explícitamente en la mayoría de los casos, que da por supuesto el contexto de lo que se está tratando. Por ejemplo, si decimos números enteros, es un conjunto universal porque estoy hablando de todos los números enteros.
A esos números enteros puedo subclasificarlos o dividirlos en enteros positivos, en enteros negativos, de acuerdo a lo que yo necesite, ¿sí? Un conjunto unitario. ¿Unitario de qué viene? Viene de 1, ¿no es cierto? Entonces, al ser un conjunto unitario, estamos hablando de que solamente va a tener un elemento único. Por ello se llama conjunto unitario. Tenemos o podemos tener también conjuntos tanto finitos como infinitos. Finito significa que yo puedo contar la cantidad de elementos que tengo dentro de mi conjunto, por eso es finito, yo los puedo contar. ¿Qué puedo contar? Aquí nos dice, por ejemplo, empleados de una empresa, periódicos de un país, proveedores de una industria. Son finitos porque tiene un número limitado de elementos. Hay un principio y hay un fin. Ahora con la palabrita de conjunto infinito, es aquel que no va a tener fin. Por ejemplo, los números enteros positivos. Nosotros sabemos que los números no se acaban. Son cosas que no se pueden contar, cosas que no van a tener un punto final. ¿Sí está clara, por favor, la diferencia entre conjunto finito y conjunto infinito, chicos? Sí, Licen. Muchas gracias. Continuamos. Para dos conjuntos cualquiera, A y B, se dice que A es un subconjunto de B y se simboliza A por B. Si cada elemento de A es también elemento de B, el símbolo AB. Estamos hablando aquí de un subconjunto, es decir, son partes de un conjunto. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto grande que se llama números, puedo tener un subconjunto M, es decir, una partecita de mis números que va a abarcar solamente el número 21, 27 y 30. No hay ninguna regla que a usted le diga cómo agrupar. Eso ya depende de los elementos que usted necesite o de los ejemplos, que le pongan para un ejercicio. Entonces, un subconjunto es una partecita. Vamos a hacer un ejemplo. Como conjunto vamos a decir las provincias del Ecuador. Si yo digo conjunto, a todas las provincias van a estar absolutamente todas, sin excluir a ninguna. Ahora si digo como subconjunto, las provincias solamente de la sierra, ahí estoy haciendo un subconjunto porque estoy sacando solamente una partecita. Aquí tengo otro ejemplo. Conjunto van a ser las letras del abecedario. Las letras del abecedario involucran a las vocales y a las consonantes. Si yo quiero un subconjunto, como una parte puedo sacar únicamente a las vocales. Entonces, conjunto es todo el universo. Subconjunto es una partecita que yo tomo de ese universo. ¿Sí está claro, chicos? Sí, Licen. Sí. Vale. Vamos a continuar, ¿ya? Estos conjuntos y subconjuntos se suelen representar tanto de manera textual, es decir, de manera escrita, como de manera gráfica. Para nosotros graficar los conjuntos, se suele emplear los diagramas de Venn. Estos diagramas se utilizan para mostrar la relación que hay entre los conjuntos. El diagrama de Venn se representa como óvalos o círculos, donde en el interior del círculo se van a ubicar los elementos de cada conjunto. Por ejemplo, puede ser mi universo números. Y en el conjunto A voy a ubicar el 0, que sería un conjunto unitario porque tiene un solo elemento. En el conjunto B voy a ubicar los números positivos y en el C los números negativos. Es decir, hay varias formas. Puedo clasificarlos en pares, en impares, en decimales, en enteros. Depende de lo que yo ya tenga para graficar. Ya vamos a ver ejemplos ya con la gráfica de estos diagramas. Tenemos aquí ya un ejemplo. Todo el recuadro que esté en color amarillo es mi universo, es decir, es el conjunto universal. Ese conjunto universal, yo observo que aquí abajo, entre llaves, están todos los elementos que están en el interior de ese recuadro. En el interior del recuadro, ¿qué tengo? Tengo por acá suelta la C,
y la ubico. Tengo la L, también la ubico. Tengo en A, tengo la letra G y la letra I. Yo me fijo que también están. En el conjunto B, tengo la letra B, F y H. Yo me fijo que están B, F, H. En el conjunto C, están las letras E, D, J y K. Me fijo que tengo E, D, J y K. Es decir, en el conjunto universo yo ubico absolutamente todo lo que tengo dentro de ese rectángulo. Por eso se conoce como universo, es la parte global. Ahora, si yo quiero separar por subconjuntos, es decir, por partes, yo puedo solamente graficar el conjunto A. Entonces, en el conjunto A, yo voy a poner todo lo que tengo dentro del conjunto A. Si quiero graficar solamente el conjunto B, pongo solo lo que está dentro de B. Si quiero graficar C, ubico solamente lo que está dentro de C. Yo de este gráfico, ¿qué puedo decir? Que tanto C como A y como B son subconjuntos de U, es decir, que pertenecen al conjunto universo o al grupo más grande que yo tengo de elementos. De esta manera podemos diferenciar lo que es el conjunto universo, es decir, el total, y los subconjuntos, es decir, las partecitas pequeñas que yo ubico dentro de mi conjunto general. Vamos a revisar las operaciones que podemos realizar entre conjuntos. La primera de ellas es la unión. Se llama unión de dos conjuntos. Unión viene de juntar, ¿no es cierto? Entonces, para realizar la unión de dos conjuntos, yo únicamente tengo que juntar todo lo que está en esos conjuntos. Vamos a decir que el primer grupo que yo tengo acá es el conjunto A. Y el segundo círculo va a ser mi conjunto B. Y el resultado de la unión es el conjunto C. En el conjunto A yo tengo la letra A, B, C, D, E, F. Y en el conjunto B tengo la letra B, C, D, E, F, J y K. Si yo quiero unir o juntar, quiere decir que todo lo que está aquí dentro de A y todo lo que está aquí adentro de B, lo voy a poner acá, adentro de C, sin los elementos repetidos. Vamos a empezar a copiar. Entonces, copio A en mi conjunto C. Copio B en el conjunto C. Copio la letra C. Copio la letra D. Copio la letra E. Copio la letra F. He terminado de poner todos los elementos que estaban en la letra A. Si nos damos cuenta, todo lo que estaba en A, yo ya le pasé a C. Ahora me falta pasarle lo del conjunto B. Voy a poner la letra B, pero yo ya me fijo que ya le tengo copiar. ¿Sí? Entonces no la vuelvo a copiar, no hay que duplicar los elementos. Siguiente elemento, tengo la letra C. Yo la letra C también me doy cuenta que ya está copiada. Entonces no la vuelvo a reescribir. Me fijo en la letra D, también está copiada, no reescribo. La letra E también ya está copiada, no hay que reescribir. La letra F también ya está copiada, no la reescribo. Vamos, siguiente elemento, tengo la letra K. La letra K aún no la había copiado, entonces la copio. Y la letra J tampoco la había copiado, la copio al conjunto C y tengo la unión. Es decir, ya hice un solo grupo. Junté todo lo que tenía en A más lo que tenía en B y le puse en un solo círculo que ahora le voy a llamar C. ¿Está clara esta parte, chicos, por favor? Sí, Licen. Listo, chicos. Seguimos. Vamos con otra operación, que es la intersección. Intersección es todo, es similar a la unión, pero en la intersección me voy a fijar solo en los elementos que están en los dos conjuntos. Es decir, los elementos que tienen en común, los que se parecen. Voy comparando. En el conjunto A, en el primer conjunto, vamos a bautizarle aquí como A y acá el conjunto como B.
Como elemento del conjunto A tengo la letra A. En el conjunto B tengo la letra A. No tengo. Entonces, como no es un elemento en común, no se copia en el resultado. Voy a la letra B. La letra B, sí tengo, miren. Tengo la letra B tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Como está en los dos conjuntos, copio en mi resultado. Voy siguiente elemento, letra C. Tengo en el primer conjunto, tengo en el segundo conjunto, entonces copio. Letra D. Tengo en el primer conjunto, tengo en el segundo conjunto, entonces copio. Letra E. Tengo en el primer conjunto, tengo en el segundo conjunto, entonces copio. Letra F. Tengo en el primer conjunto, tengo en el segundo conjunto, entonces copio. ¿Qué me falta? Me falta la letra. Me falta la letra J. J, ¿no es cierto? J. J. Tengo en el otro conjunto letra J. No. No dice. Como no tengo, entonces no se copia. Me falta acá la letra K, que no le vimos. Tengo en el otro conjunto la letra K. No. No. Como no tengo, no se copia. Entonces, en el primer ejercicio que vimos era de juntar. Ahí copiaba todo lo que tenía, tanto en el primero como en el segundo. Aquí en la intersección solamente copio los elementos que están en los dos conjuntos. Si no están en los dos conjuntos, no se copia. Esa es la intersección. Solamente los elementos que están al mismo tiempo, tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Complemento. Dado el conjunto A, se llama complemento a lo que necesito yo para completar. Por ejemplo, tengo mi conjunto E, que tiene los números 1, 2 y 3. Y tengo mi conjunto A, que tiene el número 1 y 2. Para que el conjunto A sea igualito al conjunto E, ¿qué número me está faltando? El 3. Correcto, muy bien. Tres. Entonces digo, el complemento del conjunto es el número 3. Tres. Y se acabó. El complemento es ver qué me falta para tener lo mismo. Vamos a hacer un pequeño resumen. En la unión de conjuntos, junto todos los elementos. La intersección, solamente copio los elementos que están al mismo tiempo, tanto en A como en B. Y el complemento, me pregunto qué me falta para que mis dos conjuntos sean iguales. Y le completo. De ahí viene el complemento. Listo, chicos. Por favor, en esta imagen podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos número, teléfono, correo electrónico y horario de atención designado del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde para que ustedes me puedan escribir si tienen alguna duda o inquietud respecto a la tarea. Como actividad, tengo el conjunto E que tiene los elementos 1, 2, 3. Tengo el conjunto A que tiene los números 1 y 2. Me pide graficar. ¿Cómo es graficar? Poner en un círculo y decir A con sus elementos. Decir B. Bueno, acá no tenemos B, tenemos E, perdón. E, hago un círculo y pongo sus elementos. Me pide realizar la unión. Entonces vamos a poner A, unión E. Abro las llaves y copio todos los elementos que resultan de esa unión. Me pide la intersección. Sería A, intersección E. Y copio los elementos que están tanto en A como en E. ¿Está clara la actividad, chicos? Es muy Sí, cortita. miren. ¿Ya? Listo. Esto sería, por favor, como deber del 9º año de Educación General Básica. Como indicaciones generales, por favor, colocamos la asistencia mediante el chat de Zoom, incluir sus 2 nombres, 2 apellidos. Las tareas, como es en matemáticas, las vamos a realizar generalmente a mano, ya que es muchísimo más fácil para ustedes.
No olviden enviar su tarea hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía, al número de WhatsApp que está designado para Licenciada. tareas escolares. Dígame, Mayra. Ese deber es de noveno, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Como les iba diciendo, sé que es la primera vez que me ven por aquí. Es para mí un gusto y un enorme placer poder dirigirme a ustedes. Mi nombre es Nicole Heredia, vivo en Ambato. Soy docente de inglés de profesión, tengo 22 años. Y vamos a trabajar durante todo este tiempito junto a mí en lo que es la asignatura de inglés, como ya es de su conocimiento. Bien, sé que estamos tres grupos aquí, ¿no es cierto? Estamos en noveno, décimo y de noveno de los 11 meses. Estamos todos juntos aquí. ¿Me confirman, por favor, quiénes son de noveno? ¿O solo estamos noveno? A ver, veo Hugo, Liliana, Roberto, Emilia, Abigail, Maribel. Ya. ¿Estamos solamente en noveno o hay algún otro grupo aquí? ¿De décimo tal vez? ¿Hay alguien? Yo listen presente. Ah, ok, bien. Entonces voy a trabajar con los dos. Acá también dice de noveno. Ok, muy bien, Claudio. Tengo una preguntita súper general para ustedes. ¿Cómo trabajan normalmente en las otras materias? ¿Al mismo tiempo o divididas las horas? Por ejemplo, la mitad, mitad. Divididas sabían dar tiempo a tiempo. Ok, creo que sería lo más prudente. Me gustaría en todo caso que todos los que están aquí, vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a dividir la clasecita en dos. ¿Por qué razón? Porque son temas diferentes. Entonces, mientras yo hablo de un tema de los grupos de noveno, probablemente me tenga que pasar a décimo y no quiero confundirles. Así que, por lo O menos... sea, daba la materia, daban dividido, depende de la materia, porque a veces era en global para como ser octavo, noveno y décimo era en global para todo. Y lo que ya. era otra materia era como ser dividido, ahí daban por paralelo prácticamente. Perfecto. En esta ocasión sí debería ser dividido porque son dos temas diferentes. Y son dos temas diferentes. Uno para noveno y otro para décimo. Así que, bien. Sí, listen. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tengamos en el librito un tema similar, o sea, el mismo tema para los dos grupos, yo les mandaré les mandaré el enlace para todos al mismo tiempo. Solo que esta vez les mandé a todos porque quería saber un poquito más acerca de cómo se llevaban las clases de noveno y de décimo, si juntos o separados. Entonces, ahora que ya me dieron a entender cómo se trata o de cómo se llevan las clases, muy bien, lo vamos a hacer de esa manera. Lo vamos a dividir en dos y así iremos trabajando dependiendo de los temas que tengamos. De todas maneras, yo les avisaré con anticipación. Si es que yo por ahí no les envío a las 9:30 el link, eso significará que probablemente tenemos clase dividida y tendrán que conectarse los de décimo un poquito después que los de noveno. ¿De acuerdo? Ya. Entonces siempre vamos a seguir ese orden. Noveno y después décimo en caso de que sean temas diferentes. Y si son temas similares, pues lo hacemos de forma general. Ya. Así que para los chicos o los señores que son de décimo y las señoritas que son de décimo, ya, vamos a conectarnos nuevamente, ¿de acuerdo? Nos conectamos a las 9 y tenemos de 9:30 a 10:15. 9:30, 9:40, 45 minutos, 20... Ya, nos volvemos a conectar nuevamente a las 10. ¿Les parece bien? Ya, nos volvemos a conectar nuevamente en el mismo enlace que les envié. A ese mismo se vuelven a conectar, pero a las 10 en puntito. ¿De acuerdo? Los de décimo. Los de décimo. Los de noveno se quedan aquí. Ya listen. Ya, muy bien. Muy bien. Como ya les decía anteriormente, también es un placer dirigirme hacia ustedes. Vamos a trabajar con la asignatura de inglés durante todo este tiempito, así que vamos a empezar súper rapidito. Estamos con el tiempo, con las justas. Bien, el primer tema que tenemos nosotros en el librito es acerca del present simple. El present simple nosotros lo utilizamos en inglés cuando queremos hablar acerca de eventos que están ocurriendo en el presente, es decir, en este momento. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo clarito de una oración en presente con algo que está sucediendo ahorita. Por ejemplo, ustedes aprenden inglés.
esa oración está en presente. Un ejemplo de mi persona. Yo enseño inglés. Esa oración está en presente. ¿De acuerdo? El present simple es el tema más fácil de todos. Gracias a Dios. Es el más fácil y sobre todo también el más usado. Nosotros normalmente cuando hablamos usamos con bastante frecuencia el present simple. ¿Cuál es la estructura que yo debo seguir para el presente simple? Miren, la estructura que vamos a seguir es la siguiente. Para afirmativas, en cualquier oración en inglés que hagamos en presente simple, en pasado, en futuro, siempre voy a empezar con los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales, Claudio? ¿Cuáles son los pronombres personales en inglés? O en español si es que no se sabe en inglés. ¿Cuáles son los- Es y. Buenos días, licenciada. Es he, Dice, it, es she. it. Ya se me olvidó el resto. Ok, ya se me olvidó. Vamos, es I, you, You, he, he, we, you, and they. En total tenemos... Exactamente. Very good. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 personal pronouns. Yo, que sería I. Aquí en el librito, por suerte, tienen ahí, así que ahí le pueden echar un ojito. I, yo. You, tú. He, él. She, ella. It, eso, esa, esto, esta. Utilizado especialmente para animales, cosas y lugares. We, nosotros. You, ustedes. Y they, ellos. Ellos. Aquí podemos ver todos los pronombres personales en inglés en el orden respectivo, así como en español en inglés. Ya. Entonces, una oración, como les decía, en cualquier tiempo que queramos hablar, si hablamos del futuro, hablamos del pasado, hablamos de la hora, siempre vamos a empezar con los pronombres personales. Siempre, siempre, siempre. ¿De acuerdo? Si no son pronombres personales, la otra opción es usar nombres de personas. Nombres de personas, de pronto nombre de animales, de lugares, de cosas, pero siempre hay que empezar con un sujeto, ¿de acuerdo? Ya. Después de sujeto en inglés, las oraciones son precedidas por un verbo. Siempre, siempre, siempre son precedidas por un verbo. Por cierto, no se me vayan a olvidar de poner en el chat su asistencia. Veo que lo han hecho solamente 4 personitas. Hay que me ayuden con eso, ¿ya? En todo caso, después de sujeto, siempre, siempre vamos a poner un verbo. ¿Qué es un verbo? La acción, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos. Cocinar, comer, estudiar, lavar, manejar, ¿de acuerdo? Trabajar. Todos esos son verbos, ¿no es cierto? Son verbos. Action verbs, verbos de acción. Y finalmente, un complemento. El complemento, obviamente, en esta oración que nos han puesto como ejemplo, no está. Yo le voy a agregar el complemento. Voy a anotar por aquí. Voy a anotar por aquí. A ver, texto. Ya. Voy a ocupar el mismo de I. I work, yo trabajo, pero me falta un complemento. Puedo decir yo trabajo en un hospital, yo trabajo en una escuela, yo trabajo en una farmacia, etc. Voy a poner el ejemplo del hospital. I work in a hospital. Yo trabajo en un hospital. I work in a hospital. Esta oración está en presente. Yo trabajo en un hospital. El work es el verbo, el I es el sujeto y el in a hospital es el complemento de la oración. Así como nosotros aprendimos a hacer oraciones en español, de igual manera en inglés seguimos una estructura que es justamente la que acabo de mencionar. Sujeto, subject, verb, complement. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntitas por ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Mayrita. No, ok. Muy bien. Vamos a continuar. Cuando yo hago oraciones en presente simple, tengo que tomar en cuenta 3 pronombres personales que al momento de juntarles con el verbo sufre una modificación.
¿Cuándo ocurre eso? Cuando me encuentro con las más famosas y bien conocidas terceras personas del singular. En inglés, los pronombres personales he, she, and it are called third person of singular. Son llamadas terceras personas de singular. Third person of singular. Es decir, si yo por ahí me encuentro con el she en una oración, voy a decir que ella trabaja en un hospital. No sé quién es ella, pero ella trabaja en un hospital. Tendría que decir, she works in a hospital. ¿Quién me podría decir cuál es la diferencia entre la oración que hice al inicio, I work in a hospital, y la oración que hice después de she works in a hospital? ¿Qué diferencia pueden notar ahí? En la una tengo que aumentarle la S. Ajá, la una está con la S y la otra no. No. Muy bien, Margarita. La una está con S. ¿Cuál está con S? Justamente la que lleva el she, que es un personal pronoun, third personal pronoun of singular. Tercera persona de singular, que en este caso sería she. Bien, entonces, el pronombre personal she, ¿qué ocurrió? Le modificó al verbo. ¿En qué forma? Que me obligó a ponerle una S al final. Nada más. Y ahí quedó perfecto. ¿Qué ocurriría si por ahí me ponen así? She worked in a hospital. Debo decir que estaría mal la oración. ¿Por qué razón? Porque el verbo no está modificado para estar junto a she. ¿De acuerdo? Son parejitas el sujeto y el verbo siempre. El I work, she works. Pero lamentablemente, vamos a hacer un ejemplo claro. Digamos que el he, she y el it son una persona y el verbo work es otra persona. Pero resulta que, el work no tiene las condiciones necesarias como para estar junto al he, al she o al it, ¿no es cierto? Como pareja. Entonces, el he, el she y el it les dicen, ok, tienes que cambiar. Tienes que cambiar para que puedas estar junto a mí. Entonces, lo que hizo es que dijo, te tienes que poner al final una S y ahí sí puedes estar conmigo. Caso contrario, no puedes estar conmigo. Entonces, ¿qué pasó? Lo hizo, ¿no? Se puso una S al final. ¿Para qué? Para que puedan estar juntitos. She works. It works. He works. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ocurrió con el verbo al momento de juntarle con he, she y it. Gracias a Dios, con el resto de pronombres personales es súper fácil. Le pongo como me aparece. La forma va a ser el verbo work con I work, you work. Y we work, you work, they work, y pare de contar. Los únicos que sufren cambios, los únicos verbos que sufren cambios son los que están junto al he, she, and it. And they are third person of singular. No se me vayan a olvidar, ¿de acuerdo? Interrogative. ¿Cómo me voy a formular yo preguntas en presente simple? How am I going to do that? First, I am going to start with an auxiliary. The auxiliaries are do and does. Los auxiliares para yo hacer preguntas en inglés en presente simple son justamente los que están al inicio, en azul, en blue. Do, does. El do va a utilizarse para todos los pronombres personales en general. I, you, we, you, they. Pero tengo que tomar especial atención a las terceras personas del singular. Así como en la forma afirmativa me modificó el verbo, en la forma interrogativa dijo igual. A ver, das. Perdón, a ver, do. Si vas a estar junto a mí, no te puedes quedar como do. ¿Qué tienes que hacer? Aumentarte ES al final. Y eso hicieron. Das. Ahora sí, puedes estar junto a mí. Does she, does he, does it. Y quedó perfecto para la pregunta. Si yo digo, does he work? Estoy diciendo, ¿trabaja él? Does he work? ¿Trabaja él? ¿Mm? Does she work? Does she work? ¿Trabaja ella? Does she work? Ok. Do they work? ¿Qué significaba they? What's the meaning of they? 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 I, you, he, she, it, we, you, they.
Ellos. Ellos. Do they work? ¿Trabajan ellos? Do they work? ¿Trabajan ellos? Entonces, la estructura para formular preguntas en el present simple es la siguiente. Empiezo con el auxiliar, do o does, dependiendo del pronombre personal que ocupemos. Luego viene el pronombre personal, es decir, el sujeto, o también pueden ser nombres de personas, o de lugares, o de cosas. Y finalmente, el verbo, el verbo. El verbo se utiliza en el presente simple en interrogativas en su forma base. Es decir, work, do I work, do you work, does he work, no sufrió modificación, does she work, does it work, do we work, do they work. ¿De acuerdo? Entonces, en la pregunta no sufre modificación el verbo, mientras que en la afirmativa sí sufrió cambios. Le agregamos una S. ¿Ya? Ahora, la forma negativa. En la forma negativa tengo lo siguiente. I don't work. Yo no trabajo. I don't work. Yo no trabajo. Para ser negativo, yo voy a ocupar el auxiliar que me dan en la pregunta. Por ejemplo, si en la pregunta dice do I work, la respuesta en negativa debería estar constituida por el do en la respuesta. Por ejemplo, yo, I don't. Este don't se traduciría como no. Yo no trabajo. I don't work. Ahora con el tú. Do you work? ¿Trabajas tú? No. You don't work. Esta N, el apóstrofe y la T que ustedes ven al final de la palabra do es la negación para decir no. You don't work. Con he, miren lo que ocurre con el he. Ya no voy a ocupar don't, voy a ocupar doesn't. Doesn't. Does he work? ¿Trabaja él? No. He doesn't work. Él no trabaja. He doesn't work. Lo mismo ocurre con los siguientes pronombres personales. Siguiendo la estructura. Subject, sujeto. Auxiliar. Ahora va el auxiliar pero con negación. Not, don't, doesn't. Verbo y complemento. El complemento ahí se me han comido, pero yo le puse el ejemplo de in a hospital, pero bueno, ahí no han puesto. Entonces, I don't work, you don't work, he doesn't work, we don't work, they don't work, you don't work, etc. Preguntas hasta ahí. ¿Preguntitas? ¿Preguntas? Hable ahora o calle para siempre. Preguntitas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Como había dicho anteriormente, cuando tengo las terceras personas del singular he, she, it, el verbo se modifica. Pero para ello yo tengo que saber algunas reglitas para identificar qué le tengo que hacer al verbo cuando me encuentro junto al he, she y it. ¿Qué modificaciones le debo hacer al verbo? Aquí tengo las reglitas que son 3 justamente. La de ES, IES y ES. Ya. What happened here? When we have a verb, cuando tenemos un verbo que termina en CH, SH, SS, X or O, se termina en SH, CH, doble S, X or O, ¿qué debo hacer yo? Miren, vamos a ver algunos ejemplos de algunos verbos. El primer ejemplo que nos dan aquí, the first example that we have here is teach, enseñar. Verbo enseñar, teach. ¿En qué termina ese verbo teach? Freddy. ES. CH, ¿no es cierto? Termina en CH, miren, teach. CH, en ch. En pocas palabras termina en ch. Cuando termina un verbo en eso, CH, lo que ocurre es que dice que la modificación del verbo va a ser ES. Es decir, aumentamos una E y una S. ES. De igual manera, se termina en SH. Wash. Wash. Lavar. Wash. ¿En qué termina wash? En H. En H y en S, ¿no es cierto? SH. Por ende, ¿qué le hago al verbo? ES. Le pone ES. Muy bien. Complemento. ES. Perfecto.
Ya no sería wash, sino sería washes. Watch. ¿Qué pasa con el verbo kiss? Termina en S. En doble S, perfecto. ¿Qué le hago? Le pongo ES al final. Kisses. Fix. Fix. Dañar. Fix. Termina En X. Ajá. ¿Qué le hago? Le pongo S. Le complementa S. exactamente. Fixes. Y el último ejemplo, go. Ir. Termina en O, la letra O, vocal O. Por ende, le pongo ES. ES. Goes. ¿Estos cambios le voy a hacer para todos los pronombres personales? ¿O cuándo? ¿Cuándo tengo que hacer esa modificación en el verbo? Cuando sea sea necesario. Solo las terceras personas de singular. ¿Y son cuáles? ¿Cuáles son las terceras personas? She, it. Perfecto. He, she, it. Perfecto, muy bien. Eso, muy bien. Se han estado prestando mi atención. Yo pensé que no porque están con las cámaras apagadas. Vamos, la siguiente. When the verb ends with consonant and Y, we drop the Y and add IES. Cuando un verbo termina en Y, esta regla quiero que le presten mucha atención. Miren, cuando un verbo termina en Y, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a quitar la Y, le borramos la Y y le ponemos una I que va a sustituir esa Y que borramos y le ponemos ES al final. ¿De acuerdo? Pero no en todos los verbos que terminan en Y. No. Solamente en aquellos verbos que antes de la Y hay una consonante. Consonante. Habrán verbos en los que ustedes se encuentren que antes de la Y hay una vocal. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo clarito de eso. Miren. Play, el verbo jugar. Play. ¿En qué termina? En Y. En este, like. En Y. Play. Vamos con el de acá, ¿ya? Esa es la forma original. Play. Aquí estoy con mi mouse señalando el verbo play, jugar. Esa es la forma original del verbo. Así es como se ve normalmente. Hay una vocal anterior. Exactamente. Hay una vocal antes de la Y. Por ende, ¿qué le hicieron cuando le juntaron con una tercera persona del singular? Solo le aumentaron la S. Pero en cambio acá abajo yo tengo fly. ¿Qué tengo antes de la Y? Una L. Ahí se reemplaza como se con la... Exactamente. La Y le aumenta IES. Perfecto. Tengo una consonante, por ende, le modifico. Pero si tengo una vocal antes, no le modifico. ¿De acuerdo? No le modificamos si es que hay una vocal antes de la Y. Si hay una consonante, ahí sí le modificamos. Ya, nos vamos a quedar hasta ahí porque ya son las 10 y tengo que continuar con los compañeritos de décimo. Pero la próxima clase vamos a revisar la última regla de la S en la casita. Les sugiero que sigan revisando, lean su librito. Vean lo que dice ahí, intenten entender y la próxima semana les voy a preguntar, a ver, ¿cómo ha sido la regla de la S? ¿Cómo ha sido la regla de la IES y de la ES? Y quiero ver qué respuestas me dan. Demuéstrenme que se han repasado en la casita la próxima semana que revisemos. Y juntos, todos, la próxima semana, trabajamos en la primera actividad del librito. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Preguntas? ¿De pronto preguntas, inquietudes sobre el tema? Disculpe, Lice, no le entendí muy bien qué había que hacer en los deberes. No, no hay tarea, no hay que hacer nada, porque aún me falta de terminar de explicarles. Lo único que les dije es que como tareita van a revisar, van a leer y van a intentar entender las últimas dos que me faltó de explicar. La de la S y la de la IES, aquí hay más ejemplos, revísenlos nuevamente y la próxima clase les voy a preguntar que me expliquen las 3 reglitas que tenemos aquí, que yo ya les expliqué un poquito, y continuamos con la actividad. Todos juntos vamos a trabajar con esta actividad. ¿De acuerdo? Ya, eso nada más. Ya, antes de que se me vayan, no se me vayan, por favor, espérenme un momentito. No se me vayan todavía. A ver. Denme un segundito, solamente. Muy buenos días, chicos. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 2, segundo trimestre, asignatura de Ciencias Sociales para el 9º año de Educación General Básica.
El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. En cuanto al Ecuador, vamos a revisar de qué está comprendida todo lo que es su economía, el comercio y qué actividades económicas realiza como su principal fuente de ingresos, ¿ya? Recursos naturales del Ecuador. Nuestro país tiene grandes recursos naturales localizados en el suelo, vegetación, fauna, recursos minerales y energéticos. El territorio se ubica sobre la línea equinoccial y tiene grandes extensiones de vegetación tropical en la costa, así como áreas verdes y extensas llanuras amazónicas. Las regiones tropicales se complementan con la presencia de la cordillera de los Andes, que se extiende de norte a sur. La cadena montañosa andina conforma una diversidad de valles y distintos tipos de suelo. De acuerdo al tipo de suelo que se tenga y al clima que esté presente en una determinada zona geográfica, se pueden desarrollar o se pueden cultivar ciertos productos, ya que no todo se da en un solo clima, ya sea frío o sea calor. Depende muchísimo de las condiciones medioambientales que se tengan para que se puedan producir ciertos productos. El clima, en general, tiene una elevada precipitación de lluvias y una temperatura uniforme, apto para la producción agrícola permanente y el turismo frecuente. Bosques y ecoturismo. Ecuador tiene grandes recursos forestales, en especial bosques primarios. Algunos están protegidos y se han declarado parques nacionales o reservas naturales. Los bosques están amenazados por la tala indiscriminada y su comercialización ilegal, por ende deben ser preservados para proteger el futuro de la gente. Tanto lo que son bosques como son reservas donde ya hay especies animales, se protegen con la finalidad de preservar ciertas especies tanto de flora como de fauna. El país es atractivo para el turismo porque el territorio relativamente, a pesar de ser pequeño, en él se encuentra una gran biodiversidad de paisajes que se pueden recorrer en muy poco tiempo. Esto no sucede en la mayoría de países en donde se quiere recorrer grandes distancias para poder apreciar diferentes paisajes. Riquezas minerales y petroleras. Los recursos mineros del Ecuador son muy apreciables. El país cuenta con grandes reservas minerales ubicadas sobre todo en la región sur de la cordillera de los Andes. Aunque la producción de estos minerales es aún reducida, se destaca la explotación artesanal del oro en las provincias del Oro, Azuay y Zamora Chinchipe. Se han detectado en esta región yacimientos de cobre, plata, hierro y otros metales ubicados en las entrañas de la cordillera andina. La piedra caliza es la materia prima del cemento, importante material de las grandes y pequeñas construcciones. El agua como recurso futuro y vital. ¿Para qué creen ustedes que es importante el agua o en qué usamos el agua diariamente? El agua es bueno para la vida, para la salud y para muchas cosas más. Muchas gracias, Hugo. ¿Alguien más? Evelyn. El agua es útil para todo el ser humano. Ya, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos a pensar, el agua es una base fundamental para que se dé la vida, ya que usted puede decir, no, yo no necesito, es mentira. Si usted se alimenta ya sea de plantas, de animales, esas plantitas o esos animales requieren de este líquido vital para poder crecer y de esa manera formar parte de la cadena alimenticia. El agua, por ende, es una riqueza cada vez más valorada en el mundo. ¿Por qué se la va valorando más? Porque cada vez es más escasa. Nosotros, afortunadamente, se puede decir que en gran parte o en la mayoría del país no hay escasez de agua, pero hay otros países en los cuales ya hay carencia de este líquido vital, lo cual genera conflictos y disputas a nivel nacional. El planeta registra una población numerosa y en crecimiento. Cada vez más depende del agua, cuyas fuentes no se amplían en la misma proporción. El Ecuador tiene grandes reservas de agua en sus numerosos ríos, lagunas y humedales. Esta es una riqueza que preservará el futuro de la población ecuatoriana, pero debe ser manejada de forma planificada, técnica y equitativa. Es importante no desperdiciar el agua en cualquier tipo de actividad que se realice,
ya que si bien es un recurso renovable, es decir, que no se acaba porque está en un constante ciclo, si la desperdiciamos o la mal empleamos, puede ya no ser útil para que nosotros la consumamos. Por ejemplo, si se contamina los ríos, el agua ya no es buena para que usted la pueda consumir, o si usted la consume puede generar enfermedades, ¿ya? La agricultura. La diversidad geográfica y ecológica del Ecuador posibilita la producción de una gran variedad de productos que conforman la dieta alimenticia de todas las familias ecuatorianas. El país es también exportador de frutas, alimentos y materias primas para la industria. En la costa, principalmente en el Guayas y los ríos, se produce arroz, que es fundamental y es un elemento muy visto en toda la dieta básica de las familias ecuatorianas. El cultivo de arroz lo realizan pequeños y medianos productores campesinos que siembran y cosechan en invierno y verano alrededor de 343.936 hectáreas. En la zona sierra, por ejemplo, ¿qué productos son los que más se cultivan? Papa. La papa, la haba, choclo, Muy La alverjita, la lechuga, la zanahoria. Cebolla. mellocos. También, muy bien. Todo lo que son parte de cereales, ciertos vegetales y hortalizas. La ganadería. La ganadería vacuna o ganado mayor es la mayormente difundida en el campo del Ecuador. En la actualidad, la producción de leche puede abastecer la demanda interna y también ser exportada al exterior. En los últimos años ha crecido la agroindustria láctea, es decir, la producción de derivados de la leche, tales como son el queso, la crema, el yogur, mantequilla. Los hatos ganaderos y el cultivo de pastos están distribuidos en todas las regiones del Ecuador. Por ello se puede afirmar que la sierra se ha especializado en la producción de la ganadería de leche, mientras que la costa en la carne. En lo que es de la agricultura, un poco, en la zona sierra especialmente se ha dejado y se ha abarcado un poquito más el campo de la ganadería, especialmente en lo que es la producción de leche. Por ejemplo, aquí en la zona sierra, en el área de Guaranda, ahí tenemos un punto de recolección de la leche Tony, donde la mayoría de acopios deben cumplir con ciertos estándares de sanidad para que esa leche pueda ser procesada posteriormente por la industria. La pesca marítima. La pesca es una actividad económica de gran desarrollo en el Ecuador. El mar es una fuente muy apreciable de recursos. En la costa del Océano Pacífico, el país tiene importantes flotas que pescan atún, sardina y macarela. Crustáceos como el camarón, el langostino, también son productos de exportación. Sin embargo, la excesiva exportación comercial del mar revela un agotamiento del recurso de la pesca. Como cualquier producto, si no se hace de manera medida, controlada y planificada, puede haber un momento en el que haya escasez de un cierto producto porque se lo sobreexplota. Industria manufacturera. Al hablar de la industria manufacturera, hablamos en sí de todas las áreas de producción que ya se encargan de procesar la materia prima y convertirla en un producto elaborado, tales como son las industrias de alimentos y bebidas, las industrias textiles, industrias de calzado e industrias de madera. Tenemos la industria de alimentos y bebidas, industria cervecera, industria azucarera e industria láctea. Cada una de estas industrias se forman en base a emprendimientos. Estos emprendimientos se hayan ubicados en el nivel 2 de la producción. ¿Qué significa que están dentro del nivel 2 de la producción? Que no únicamente se encargan de recoger un producto, sino que a través de ciertos procesos industrializados los convierten a un producto ya elaborado y por ende su precio va a ser mayor. Por ejemplo, un nivel 1 de producción es cuando usted siembra papas, cava las papas y vende las papas. Es decir, únicamente se rige al mismo producto sin hacer innovación en el mismo. Una industria de alimentos, por ejemplo, toma esas papas y elabora las papas fritas. Entonces, ahí ya estamos haciendo un procesamiento del producto o de la materia prima.
Listo, chicos. Por favor, con el 9º año tenemos en pantalla lo que son datos del docente, tales como mi nombre, número de teléfono, correo electrónico y horario de atención designado del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde para que se puedan comunicar vía WhatsApp si tienen alguna pregunta, duda o inquietud sobre sus tareas. ¿Qué vamos a realizar como actividad esta semana? Vamos a responder, por favor, 4 preguntas. Estas 4 preguntas mayormente son de opinión, es decir, de criterio suyo. Es decir, que no las vamos a responder como sí o como no. Tenemos que sustentar la respuesta que nosotros hagamos de tal forma que cada pregunta va a tener una respuesta de 3 a 4 líneas. ¿Sí? Primera pregunta, ¿por qué los recursos naturales son riquezas básicas? ¿Qué eran primeramente los recursos naturales? Si no se acuerda, revisamos nuevamente el video o el módulo y respondemos. Segunda pregunta es de criterio personal. ¿Por qué las actividades de agricultura y pesca son fundamentales? ¿Por qué cree usted que son necesarias o no cree que son necesarias? Y sustentamos la respuesta de 3 a 4 líneas. Tercera pregunta. ¿Cuál es la importancia del comercio interno e internacional? Al hablar de comercio interno estamos hablando cuando se vende dentro del mismo país. Internacional cuando ya los productos salen de nuestro país hacia otras poblaciones. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las actividades o servicios fundamentales de la economía? Lo que mencionábamos de agricultura, ganadería, pesca y la industria manufacturera, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud sobre las actividades del 9º año, por favor? No. No, listo. Está entendible. No, Lice. Por favor, Licenciada, dígame, Mayra. es de noveno, ¿verdad? Sí, mija, estamos en 9º, ya vamos con eso. Ya, gracias. Buenos Por días. favor, como indicaciones generales, no se olviden de colocar su asistencia mediante el chat de Zoom, 2 nombres y 2 apellidos. Las tareas ustedes pueden realizar a mano o a computador, no hay ningún problema. La extensión de la tarea es una hojita, no más. Si consultamos algo de internet porque le causó alguna intriga, quería averiguar más, consulta algo de internet, colocamos la fuente de investigación, es decir, de dónde copiamos lo que usted va a poner en su hojita. No olvide enviar sus tareas hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía, al número de WhatsApp que está designado para las tareas escolares. Muchísimas gracias, chicos, por su participación. Por favor, no se retiren, que al final de la hora se les toma la asistencia. Para la clase, ¿no? Tenemos ciencias naturales. Empezamos con octavo, ¿no? En octavo vamos a hablar acerca de los ecosistemas y sus componentes, entendiendo que un ecosistema es el conjunto de seres vivos que habita en un espacio. Ecosistema es un conjunto de seres vivos que habita en un espacio, ¿no? Junto con los factores físicos y químicos con los que los organismos interactúan. También podemos decir que los ecosistemas tienen límites definidos y diferentes tamaños, desde su totalidad del planeta hasta un pequeño charco. No cada, digamos, cada contexto, no porque sea grande o porque sea pequeño, deja de ser un ecosistema, ¿no? Y dentro de un ecosistema vamos a ver lo que es la luz, por ejemplo. Una característica del ecosistema es la luz. ¿A qué se hace referencia la luz? Es la cantidad de luz que recibe un ecosistema en el día y durante el año depende principalmente de la longitud y latitud en la que se encuentre ubicado. Naturalmente, por ejemplo, en un ecosistema, digamos que en la parte pues, del Polo Norte, la luz que recibe ese tipo de ecosistema es diferente a la luz que recibimos, digamos, nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos en el día, son 12 horas. En cambio, en la parte de lo que es Alaska, me parece que son solo 5 horas de luz. 5 o 6 horas de luz las que tienen, la que tiene en ese ecosistema. Entonces, por eso partimos del concepto de la duración de la luz dependerá de la ubicación del contexto en cuanto a longitud y latitud.
Eso en cuanto tenemos, ¿no? Otro ejemplo, también nos dice los polos menos que los trópicos, y en los ecosistemas acuáticos la luz es filtrada por el agua y no llega a las profundidades. Se tiende a decir que los rayos solares, en cuanto a mares se refiere, tienden o llegan a una profundidad hasta máximo de 10 metros. Es la profundidad que pueden llegar los rayos de luz solar, y por eso es que a partir de esa distancia ya la oscuridad empieza a emerger, porque los rayos no atraviesan con tanta distancia, ¿no? Otra característica de un ecosistema es el agua. El agua es un estado líquido que es indispensable para la vida, sin duda alguna, ¿no? Los seres humanos somos 80 o 90% de agua. Los seres vivos la usan directamente, transportan nutrientes de un sitio a otro y junto con la humedad atmosférica ayuda a la regulación de la temperatura del ecosistema y es el principal componente de los ecosistemas acuáticos, naturalmente, ¿no? Sin agua, ¿cómo vamos a hablar de un ecosistema acuático? Y ahí vamos a entrar a los diversos tipos. A ver, déjeme ver quién es el... Ahí vamos a hablar de los diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Pero hemos visto, partimos del conocimiento en general de lo que es un ecosistema, hablamos de unas características importantes del ecosistema como es la luz, como es el agua, y vamos a pasar por favor a un video en el que nos va a mostrar los ecosistemas y sus tipos. Los seres humanos utilizamos el estudio de los ecosistemas para describir cualquier rincón del planeta y así conseguir comprender mejor la naturaleza. El término ecosistema fue establecido por Roy Clapham en el año 1930 para clasificar las relaciones que existen entre las comunidades de seres vivos y el medio físico que los rodea. Si quieres aprender qué es un ecosistema, cuáles son los tipos que existen y qué tipos de organismos viven en ellos, quédate porque te lo explicamos todo en este vídeo de Ecología Verde. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un lugar de la naturaleza formado por un espacio determinado y los seres que lo habitan. El espacio determinado es el medio formado por componentes abióticos, como la energía, el calor, la luz, el aire, la disponibilidad de agua y de minerales en los suelos. Los seres que habitan un ecosistema son todos aquellos seres con vida, como microorganismos, hongos, vegetales, peces, aves o cualquier animal. Podemos clasificar los ecosistemas entre naturales y artificiales. A continuación te explicamos cada uno en detalle y qué subclasificaciones tienen. 1. Ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los seres vivos habitan en el suelo, cerca de este y en el subsuelo. Ocupan el 30% del territorio de la Tierra y se dividen en los siguientes tipos. Desiertos, que ocupan un 30% de los ecosistemas terrestres. Sabanas y pastizales tropicales, como estepas, praderas y herbazales, que ocupan un 20%. Selvas, con un 23%. Bosques templados y tundras, con un 17%. Si quieres saber qué es la tundra y qué tipos existen, aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo en el que te lo explicamos todo. Y por último, entre los ecosistemas terrestres también están las zonas de cultivo que ocupan el 10% restante. 2. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Este agua puede ser dulce o salada, por lo que encontramos dos tipos de ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas marinos son todos aquellos ecosistemas de agua salada, como los océanos, mares, arrecifes, aguas someras litorales, estuarios y lagunas costeras de agua salada. Los ecosistemas dulceacuícolas son todos aquellos que, como su nombre indica, son de agua dulce. En este subtipo de ecosistemas encontramos lagos, estanques, ríos, arroyos y manantiales. Si estás aprendiendo con este vídeo, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde para saber más sobre ecología, medio ambiente y salud.
3. Ecosistemas mixtos. Los distintos ecosistemas se localizan en terrenos determinados del planeta, por lo que es muy común que, a veces, se den intersecciones entre diferentes tipos de terrenos, siendo estas zonas intermedias los llamados ecosistemas mixtos. Pueden estar formados por terrenos de agua y tierra o bien de tierra y aire. Los principales tipos de ecosistemas mixtos que existen en la naturaleza son los siguientes: humedales, manglares, marismas y costas. 4. Ecosistemas artificiales. Los ecosistemas artificiales, también conocidos como antrópicos o humanizados, son ecosistemas no naturales. Esto significa que incluyen todos los terrenos que han sido cambiados por la acción del ser humano. Los principales tipos de ecosistemas artificiales son los siguientes: ecosistemas urbanos, ecosistemas agrícolas o agropecuarios y ecosistemas de presa o embalse. Organismos de un ecosistema. En un ecosistema hay una gran variedad de organismos o seres vivos con muchas funciones distintas. Estos establecen relaciones entre ellos a distintos niveles, ya sea entre seres de la misma especie o entre distintas especies. Por esta razón, los individuos que viven en los ecosistemas que hemos mencionado se pueden clasificar en estas 3 categorías. Productores son aquellos organismos capaces de generar su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas y con la ayuda de la luz solar, es decir, son organismos autótrofos. Son la base de la cadena alimentaria y 2 buenos ejemplos son las plantas y las algas. Consumidores son los organismos heterótrofos, es decir, aquellos que se alimentan de otros seres porque no tienen la capacidad de fabricar su propio alimento, por ejemplo, las vacas, las ranas, las hienas o los seres humanos. Descomponedores. Se trata de organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición proveniente de otros seres vivos, como hojas secas, cadáveres de animales, troncos de árboles muertos o excrementos. Como ejemplo de organismos descomponedores que están en todo tipo de ecosistemas. Listo, tenemos ¿no? Hemos visto y hemos observado los diferentes tipos de ecosistemas que nos vamos a encontrar dentro de lo que es nuestro planeta Tierra, ¿no? Hemos hablado de lo que ha sido el agua, la luz, hemos hablado también del ecosistema en general. Uno de esos componentes, en el módulo van a encontrar todos los otros componentes y vamos a realizar esta actividad para la semana, ¿no? Vamos a observar la imagen e identificar los componentes del ecosistema. La imagen la tienen en el módulo, ¿no? Aquí yo les pongo solo la actividad para que no hagan, porque me parece que había más actividades, pero esta es la actividad que van a hacer. Solo la que dice, observa la imagen e identifica los componentes de este ecosistema. Esa es la actividad que van a tener que realizar. Por favor, ¿alguna duda, alguna inquietud? Si no, paso a 9º año. Tenemos que dibujar la imagen que está ahí en el, ¿cómo dicen? ¿En el módulo? Claro, Claro, a la hoja. sería bueno, sería lo ideal, que pasen el dibujo a lo que es su documento si hacen a mano y buscan y pueden ahí los componentes que observan de ese ecosistema. Recuerden que en la clase vimos algunos componentes como fueron la luz y el agua. Hay otros componentes que tienen el módulo que pueden evidenciar de la imagen que les presento.